En esta ocasión voy a tratar de explicar qué es la alevosía, una palabra que se oye mucho en los medios de comunicación, también en las películas, pero el objetivo de este vídeo es aclarar qué es la alevosía en el derecho penal. De este modo, en primer lugar voy a exponer una breve introducción de lo que se entiende por alevosía. En segundo lugar, los requisitos o circunstancias que deben darse para que concurra esta circunstancia de alevosía y en último lugar, la tipología de alevosía que existe, ¿no? Que la doctrina y los tribunales han ido fijando. De este modo, idea genérica, ¿qué es la alevosía? Bueno, pues la alevosía es una circunstancia agravante, es decir, que aumenta la responsabilidad penal del enjuiciado, del autor de los hechos. Es un agravante que se encuentra en el artículo 22.1 del Código Penal y que lo que viene a sancionar es que el autor actúe de forma que se priven todos los elementos o todas las posibilidades de defensa por parte de la víctima. En este sentido, cuando se concurra ese presupuesto de hechos, se entenderá que existe una circunstancia que deba de aumentar la responsabilidad penal. Esa es la idea genérica. Hay que hacer un pequeño inciso y es directamente en cuanto a las consecuencias de esta alevosía. El artículo 66.1 de nuestro Código Penal, que hace referencia a las reglas de la aplicación de las penas, nos dice claramente que cuando concurran una o dos circunstancias agravantes, como podría ser la alevosía, y ninguna atenuante, tendremos que aplicar la pena en su mitad superior. Abro un paréntesis muy rápido, pero muy interesante sobre el cómputo de las penas. El arco punitivo, bueno, el Código Penal fija un montón de delitos y para cada delito, es decir, para cada presupuesto de hecho, fija una consecuencia jurídica, que es un arco punitivo. Nunca fijará una pena de privación de libertad, por ejemplo, concreta. Nunca dirá el que matare a otro será castigado con la pena de 7 años. No. Lo que hará será fijar, como digo, ese arco punitivo. El que matare a otro será castigado con la pena de 10 a 5 años. Teniendo ese arco punitivo, ¿qué hacen las circunstancias agravantes? Bueno, pues regulado en el artículo 66.1, lo que pueden hacer es aumentar, y en este caso que comentaba de una o dos agravantes sin ningún atenuante, lo que harían será aplicar en su mitad superior la pena. De este modo, con el ejemplo de homicidio, por ejemplo, 138 del Código Penal, la pena que se prevé es de 10 a 15 años. ¿Cuál es la mitad superior? Bueno, pues si tenemos la horquilla punitiva de 10 a 15, tenemos que fijar la mitad, es decir, 12 y medio, y de 12 y medio a 15 será la mitad superior. Es ahí donde nos moveremos. Cierro paréntesis tan interesante y dejando claro cuál es la consecuencia principal y genérica de la concurrencia de circunstancias agravantes, paso ahora sí a explicar cuáles son sus requisitos. El primero de ellos, muy sencillo, y es que la alevosía solo puede darse en delitos cuyos bienes jurídicos protegidos sean eminentemente personales. Un ejemplo para que se vea más claro. Artículos 147 y siguientes. Delitos de lesiones. Bien jurídico protegido, la integridad física de la persona. Un bien jurídico protegido eminentemente personal. Por lo tanto, en este delito sí se podría aplicar la circunstancia agravante de alevosía. Cosa distinta sucedería, por ejemplo, en el delito de malversación pública. Artículos 432 y siguientes. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido en este delito no es un bien jurídico eminentemente personal, sino que es el normal funcionamiento y el patrimonio de la administración pública. Obviamente no es personal, al margen de debates. Bueno, pues ese es el primer requisito, ¿no? Que sean respecto a delitos cuyos bienes jurídicos protegidos sean eminentemente personales. El segundo requisito, y en cuanto a un elemento objetivo, esto es muy importante y es que la circunstancia de alevosía, para entender concurrente, tiene que haberse producido los medios, formas o modos de comisión de los hechos deben de haber sido objetivamente adecuados para privar a la víctima de esa posibilidad de defensa. No ha de tenerse en cuenta la convicción del autor, no, yo pensaba que esto iba a funcionar, no. No existe, por lo tanto, una tentativa de alevosía en este sentido, ¿no? Sino que para que se entienda íntegramente cometida la alevosía, pues como digo, debe de estarse al objetivo cumplimiento, adecuación de los hechos descritos con el presupuesto de hecho, que no es otro la finalidad que privar a la víctima de las posibilidades de defensa. Tercer requisito, un elemento subjetivo, y es el dolo. Ya decía en otros vídeos que el artículo 5 del Código Penal advierte de que no hay pena sin dolo o imprudencia. La alevosía
la incardinamos dentro del dolo y por lo tanto esa convicción anterior que comentaba debe de ser consciente y volitiva, en el sentido de ser fruto de la voluntad del autor. No cabría esa imprudencia en cuanto a la alevosía, sino que tendría que llevarse a cabo por el dolo, la conciencia y voluntad del autor en eso. Y el último requisito, para mí, bajo mi punto de vista, es una combinación del elemento objetivo y el elemento subjetivo y se proclama como el elemento teleológico, el elemento finalista, es decir, que teniendo convicción y utilizando los medios objetivos y adecuados, se consiga efectivamente privar a la víctima de esa posibilidad de defensa. Estos serían, estos cuatro, los elementos o requisitos de la circunstancia agravante de la alevosía. ¿Cuáles son sus clases? ¿Qué tipología de agravantes hay? Bueno, pues aunque el Código Penal en el artículo 22.1 solo fije de modo genérico una circunstancia agravante de alevosía, que es esta que hemos comentado, ha sido la doctrina y los tribunales, como siempre, que han ido desarrollando todo un seguido de tipologías, de clases, mejor dicho. La primera de ellas, una alevosía proditoria. ¿Cuál es la alevosía proditoria? Bueno, pues es aquella en la que los hechos se llevan a cabo mediante un acecho, una emboscada, de forma sorpresiva, pero sin que la víctima tenga conocimiento de tu presencia. Como digo, una emboscada, por ejemplo. Segunda tipología, se llama o se conoce como alevosía súbita o inopinada. Y también es de carácter sorpresivo, también es una alevosía sorpresiva, porque la víctima no se espera esa acción del sujeto. Pero en este caso no es necesario ese acecho o esa emboscada, ¿no? Sino que la víctima puede tener conocimiento de la presencia del sujeto. Por ejemplo, si dos sujetos están parados y de repente uno de la nada ataca directamente al otro, a pesar de que la víctima tenía conocimiento de que estaba ahí ese sujeto, no se esperó la reacción, por lo tanto, no tuvo margen de actuación para defenderse. Y de ahí que se cumpla el presupuesto de hecho de la alevosía, que es precisamente privar a la víctima de las posibilidades de defensa. Y con este carácter sorpresivo se consigue. Y la última tipología de alevosía sería la alevosía de desvalimiento. ¿Cuál es la alevosía de desvalimiento? Bueno, pues es una alevosía que más bien se fija en las circunstancias personales de la víctima. Entiéndase, como por ejemplo, pues un menor de edad de 4 añitos, unas lesiones a un menor de edad, se podría entender una alevosía. ¿Por qué? Pues porque ese menor de edad de 4 años no tiene capacidad para defenderse. Entonces, atacándole a él, estoy asegurando que los medios empleados o tal no vayan a ser respondidos por la víctima, como no tiene capacidad de reacción la víctima suficiente como para protegerse, no tiene posibilidad de defensa. Es bastante claro, sucede con menores de 4 añitos, por ejemplo, bebés, con mayores de edad, con enfermos, cuando una persona está drogada, dormida, en todos estos supuestos en que las circunstancias personales de la víctima hagan imposible la efectiva defensa. Dicho todo esto, debe de quedar más o menos claro qué es la alevosía. Me gustaría hacer dos matices. El primero de ellos, la alevosía no concurre en los delitos leves, al menos no de forma vinculante para el juzgador. Es decir, delitos leves, que según el artículo 33 del Código Penal son aquellos que no comportan penas de privación de libertad. ¿Se puede entender existente la circunstancia agravante de alevosía? Sí, pero no se aplicará conforme a las penas del 66.1. Esto de la mitad superior que comentaba, no se aplicará así. Ya lo dice el 66.2 que quedará a la libertad del juez. Puede tenerlo en cuenta, de hecho seguramente lo tendrá, pero no conforme a las circunstancias del 66.1. Eso es muy importante. Y el segundo punto a tener en cuenta, y que será objeto de otro vídeo sí o sí, es el principio non bis in idem. Es decir, que si hemos tenido en cuenta esta circunstancia de alevosía para calificar un determinado delito, no podemos volver a tenerla en cuenta para volver a agravar la pena. A modo de ejemplo, el más claro, el homicidio, el paso de homicidio a asesinato, homicidio 138, asesinato 139, para pasar de uno a otro hace falta una serie de circunstancias, entre ellas la alevosía. Si calificamos de homicidio a asesinato al entender que existe alevosía, cuando estamos en sede de asesinato no podemos volver o pretender que se vuelva a aplicar la alevosía para aplicar o para condenar en la mitad superior, porque ya se ha aplicado una vez y el principio non bis in idem no lo permite. Lo dicho, estoy más que abierto a debate, a intercambiar impresiones o a aclarar algún punto si no ha quedado claro por privado.